Semana número 16 del tiempo ordinario. Los invito para que veamos y escuchemos el Evangelio de Marcos 6, 30 al 34. Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: «Venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco». Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Hoy, en este domingo 16 del tiempo ordinario, el Evangelio de Marcos 6, 30 al 34, un evangelio corto pero muy interesante, se nos habla de ese trabajo alegre de los apóstoles, recordando que el domingo pasado se nos habló de cómo los envió a predicar, con qué características. Pues bien, ahora se encuentra con ellos platicando, intercambiando experiencias, cansados, extenuados, y entonces Jesús les hace una gran invitación. Vamos a descansar. El descanso es algo necesario para el ser humano. Por eso Dios creó el séptimo día para el descanso, para dedicarlo a Él. En la familia también es necesario descansar de tantos trabajos, de tantos problemas, en cualquier ambiente y en cualquier campo. Necesitamos el descanso para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar la paz. Es lo más importante, una paz interior, un respirar profundo, un contemplar la naturaleza, un estar ante el sagrario. Principalmente el descanso debe ser con Jesús, en Él. Y esa es la invitación principal de este domingo. Sobre todo invita a ir a un lugar solitario. Necesitamos no distraernos, estar a solas con Dios. La familia, estar la pura familia, solo ellos reunidos, descansando, conversando, tratando de encontrar esa paz y ese equilibrio que tanto se necesita. Jesús se va pues a un lugar aparte, pero en la barca de Pedro. ¿Qué simboliza esto? Dentro de la iglesia. Tenemos que descansar con Jesús en su iglesia, en su barca, no en otra barca. Muchas veces, otra vez vuelvo a esto de los hermanitos separados, nos confunden, a veces por escucharlos. Y entonces, lejos de descansar, se nos hace un corazón lleno de odio en contra de la iglesia, en contra del Papa. Se hace creer que el sacerdote les engaña, en fin, por una mala interpretación de la palabra de Dios, y lejos de ser un descanso, un encuentro de paz, se llenan el corazón de odio y confusión. Son más de 40,000 sectas. Tengamos mucho cuidado. Ciertamente Jesús es el único que nos da su paz, pero aquí dice que iba con sus apóstoles en la barca, es decir, con Cristo en su iglesia, asistidos por el Espíritu Santo y la presencia de Cristo. Necesitamos esto que así lo dejó Jesús, en su barca, en su iglesia. Claro que hay otras religiones grandes que buscan a Dios con sinceridad, y claro que pueden encontrarlo, pero nosotros que somos católicos, que hemos conocido el Evangelio, que conocemos a la iglesia que dejó Jesús y que lleva 2000 años, peguémonos así, con fuerza, a esta barca que Jesús quiere. Ahí nos enseña que fue con ellos a descansar. El otro detalle, una vez que llegaron, pues ya estaban ahí esperándolos la gente. Ese detalle, la gente estaba con un hambre terrible de Dios. Y esa es la realidad. Nuestra gente tiene hambre de Dios. Todos necesitamos a Cristo en el corazón. Repito, qué triste que los hermanos separados, esa hambre que tenemos de Dios, no la quieran llenar con falsedades, con mentiras, y no como Cristo nos viene a dar esa paz en su iglesia. Tengamos mucho cuidado. Todos tenemos hambre de Dios.
Lo buscamos de mil formas, pero aquí nos dice cómo. ¿Quién es el que se compadece? Jesús. Dice que andaban como ovejas sin pastor. Los pastores que dejó Jesús es la iglesia humana, con todas sus fallas y lo que sea. A quien seguimos es a nuestro Maestro, nuestro gran pastor, que es Cristo. Pero sigámoslo como Él lo enseña, dentro de su barca, dentro de su iglesia. Y compadezcámonos todos, unos de otros, para acercarlos, como misioneros que somos, en esta iglesia misionera, comunicarnos a Cristo, compartirnos el mensaje de Cristo, unos a otros, porque todos tenemos hambre de Dios y necesitamos encontrar esa paz, para que no andemos como ovejas sin pastor, siempre guiados por nuestros pastores, por los que dejó Jesús. Que el Señor los bendiga y les deseo un feliz domingo familiar. Los invito para que a través de estos medios, del YouTube, del Facebook, ustedes compartan, le den un like y también clic a la campanita. Todos estos medios nos ayudan para difundir el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.